Yo quiero hablarles en esta noche, a propósito del tiempo que vivimos, quiero hablarles en esta noche de la venida del Mesías. Abra su Biblia en Isaías capítulo 7, versículo 13 al 15. Isaías capítulo 7, versículo 13 al 15. Yo quiero hablarles en esta noche sobre la venida del Mesías esperado. Amén. La venida del Mesías esperado. Ruth, para que puedan leer de este lado, por favor, hija, préndale la luz. Isaías 7, versículo 13 al 15. La venida del Mesías esperado. Si alguien lo tiene, dice amén. Isaías 7 está después de Isaías 6. Amén. Y antes del 8. Isaías 7 del 13 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Dice el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Estámpala en nuestros corazones. Ayúdanos a entenderla, a compartirla a los necesitados, pero sobre todo ayúdanos a ponerla por práctica en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Miren, desde que el hombre pecó, el Señor prometió la venida del Mesías. Desde que el hombre cayó, el Señor le envió a decir al hombre: ok, tú fallaste, tú caíste, tú erraste al blanco, que era servirme a mí, pero no te vas a quedar siempre caído. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, el Señor dice: he aquí yo pondré enemistad, hablando el Señor con la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente tuya le herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, y la simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza. Esta es la primera profecía mesiánica. A partir de ese momento, todos los libros de la Biblia, todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés, autor del Pentateuco, de los primeros 5 libros, hasta Malaquías, todos procuraron hablar sobre el Mesías. De hecho, una de las características que todo libro bíblico debe contener es que en sus letras, en su contenido, se contemple alguna profecía o alguna palabra sobre la venida o la existencia del Mesías. Inclusive hay libros de la Biblia que no mencionan el nombre de Dios, pero en el contenido de ese libro se habla de la venida del Mesías. ¿Alguien dice amén? Esa característica la tomaron en cuenta los antiguos para calificar si un libro era canónico o no, para saber si un libro era inspirado por Dios o no. Se evaluaba si ese libro hablaba sobre el Mesías. Si no hablaba del Mesías, pues ese libro no llenaba las características para estar en el libro sagrado de los judíos y de los cristianos, que es la Santa Biblia, la palabra de Dios. De manera que era un empeño de todos los autores bíblicos que en sus literaturas se hablara de Jesús. Por eso vemos tantos salmos de David. Hay un salmo hermoso de David que probablemente después de Isaías sea David quien más habló de la venida del Mesías. David hablaba sobre el rasgar los vestidos. Rasgaron tus vestidos. Amén. Contar puedo casi todos tus huesos. David declaró palabras proféticas sobre la vida del Mesías y la venida del Mesías. Pero con relación a las vírgenes, con relación a las mujeres, la tradición antigua para las judías les hacía
no anhelar, y perdónenme las mujeres, les hacía a las mujeres judías no anhelar y más bien repudiar que en su embarazo estuviera acogiéndose en su vientre una mujer. No quería que fuera una mujer, una hembra, quien estuviera en su vientre, sino que fuera un varón. ¿Por qué razón? Porque cada mujer judía albergaba la esperanza de que el niño que esté en su vientre al nacer sea el Mesías prometido. Alguien alaba al Señor. Cada mujer judía era una candidata a ser la madre del Mesías. Cada mujer judía en la sociedad, por eso se guardaban virgen, por eso se protegían su virginidad hasta el momento de casarse, porque la Biblia establece, más adelante lo vamos a ver, que una virgen era quien iba a dar a luz al Mesías prometido. Esto tiene varios significados. Primero, que el Mesías iba a ser primogénito. El Mesías no iba a ser ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto en nacer, sino que una virgen, he aquí que una virgen concebirá. O sea, el primer parto de una señora, de una mujer siendo virgen, es de donde iba a surgir el Mesías prometido. Por el hecho de ser primogénito, tenía varios privilegios el niño judío. Un primogénito en la cultura judía heredaba 2 veces lo que heredaban los demás hijos de la casa. El primogénito tenía un dote para la herencia que duplicaba lo que le correspondía a los demás hijos. El primogénito tenía también la conducción de la casa, dirigía la casa cuando el padre no estaba en condiciones de dirigirla. Pero acá Isaías nos enseña algo hermoso, y el primer mensaje que nos manda, que el Señor mismo nos pondría esta señal, y que la Virgen concebirá un niño y que dará a luz a este niño, y que su nombre será Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Emmanuel es nada más y nada menos que Dios con nosotros, Dios hecho carne. Dios, y me gusta cuando hablo de este tema de Emmanuel, irme al libro, a la epístola de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. En la epístola de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, San Pablo habla de manera clara qué es lo que quiere decir el profeta Isaías cuando habla de Emmanuel. Y cuando habla de Emmanuel, Isaías lo que está diciendo es que ese niño que iba a nacer de esa virgen iba a ser, oigan esto, 100% hombre y 100% Dios. Jesús no era mitad hombre y mitad Dios. Eso es una herejía que no cabe en las Sagradas Escrituras. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Dice San Pablo que en Jesús habitó corporalmente toda, ¿qué cosa? La deidad, la plenitud de Dios. O sea que Jesús no era medio Dios, Jesús era Dios completamente. Y en el Nuevo Testamento, la palabra Señor, que se aplicaba para Jehová en el Antiguo Testamento, es la misma palabra que se utiliza para el Señor Jesucristo. Solo Dios, solo alguien que tenga las características de Dios, los atributos de Dios, podía utilizar en la cultura hebrea la siguiente expresión: Francisco, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese es el mismo yo soy que allá en la zarza ardiente se le apareció a Moisés, y Moisés le preguntó: pero usted me está enviando donde el faraón para ordenarle que deje libre a su pueblo. Cuando el faraón me pregunte que quién me envió donde él, ¿qué yo le voy a decir? Oh, la voz que estaba en la zarza le dijo: dile al faraón que yo soy te envió. Ese yo soy es la esencia del todo. Ese yo soy es de donde todo proviene. Ese yo soy es el único que era
antes del tiempo, durante el tiempo, y cuando el tiempo se acabe, yo soy, seguirá siendo el gran yo soy. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Qué lindo es el Señor. Ese es Jesús. Y San Pablo dice que no escatimó, en el segundo capítulo a los Filipenses, no escatimó ser como Dios. Y me encanta la palabra que utiliza en griego cuando va a definir la acción que Dios hizo. Dice la Biblia que hizo el Señor una kenosis. Kenosis es un vaciado. O sea, Dios se vació. Es lo que quiere, como se traduce literalmente la palabra. Dios se vació en Jesús. Toda esa deidad se vació en Jesús. Y no escatimando ser como Dios, vino a ser igual a uno de nosotros. Amén. O sea, que por las calles de Jerusalén caminó una persona siendo 100% Dios y 100% hombre. Como Dios tenía poder de multiplicar los panes como lo hizo. Amén. Tenía el poder de multiplicar los peces como lo hizo. Tenía el poder de levantar a los muertos como lo hizo. Tenía la autoridad de decirle a la tempestad, cálmate, y la tempestad tenía que calmarse. Tenía poder de caminar sobre las aguas. Tenía poder de sanar enfermos, de levantar los muertos. Amén. Como hombre fue probado en todo. ¿Saben qué? En todo fue hallado probo. Amén. En nada flaqueó. Y usted se preguntará, pero ¿por qué se hizo hombre? ¿Por qué se hizo hombre? Se hizo hombre, entre otras cosas, para demostrarnos a nosotros que se es posible ser humano y serle fiel a Dios. Amén. Que para ser fiel a Dios no hay que ser un ángel. Que para ser fiel a Dios no hay que irse a una ermita, a una montaña a vivir alejados de todos. Que para ser fiel a Dios no hay que ser un santurrón apartado de todas las cosas, por así decir. Que se puede vivir en medio de la sociedad como Jesús vivió. Jesús vivió en medio de la sociedad judía. Jesús vivió en el centro económico, comercial, social de su tiempo. Jesús se desarrolló como un joven normal. Jesús fue circuncidado al 8º día, como decía la tradición judía. Un niño al nacer, a los 8 días, era llevado a circuncidarse. María debió llevar o 2 tórtolas, como dice el Levítico, o llevar un cordero. Tenía la alternativa. Si la familia era rica, el niño que nacía al momento de circuncidarse, la familia llevaba un cordero o un becerro grande. Si era pobre, ponía el libro de Levítico, otra alternativa: lleve 2 tortolitas, o sea, 2 palomitas chiquitas, ¿no? De acuerdo a sus recursos. Jesús tuvo que cumplir toda la ley. Jesús tuvo que ir a una escuela, a una escuela de estudio bíblico judía, que habían 2 escuelas de estudios bíblicos judíos: la escuela de Eliel y la escuela de Samai, como se conocía. San Pablo estudió en la escuela de Eliel y Jesús estudió en la escuela Samai. Ambas escuelas eran contrarias. O sea, hasta en eso San Pablo, antes de conocer a Jesús, fue contrario a su maestro. Amén. Por eso cuando San Pablo se encuentra con el Señor, dice: yo doy todas esas cosas como basura con tal de ganarme ahora aquel y de complacer a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta noche. Amén. Entonces Jesús tuvo que cumplir todo ese proceso. Tuvo que cumplir todo ese proceso. A los 12, 13 años tuvo que irse a una de estas escuelas rabínicas de entonces y aprender la Torá
y aprenderse el Talmud, y aprenderse los profetas, aprenderse el Pentateuco, aprenderse los libros sapienciales o poéticos, o sea, aprender lo que todo niño judío tenía que aprender. Como hombre, ese Emanuel le daba hambre. A ese Emanuel le daba hambre. Si se cortaba, botaba sangre su cuerpo, su carne. Si no se bañaba, probablemente su cuerpo le pasaba lo que le sucede a todos los cuerpos de los seres humanos que no se bañan. Amén. Le daba sueño, pero no estaba durmiendo Jesús. Al momento aquel en que la barca de los discípulos empezó a tambalearse, estaba durmiendo, le daba sueño, se agotaba, se cansaba, sus pies se le ensuciaban. Y una muestra de esto es que cuando llegaba a algunos lugares, la gente le veía los pies y como forma de cumplir con el rito judío, iban y le lavaban los pies al maestro. Y probablemente sus pies, si no se lavaban con mucha frecuencia, pues probablemente no iban a oler de manera tan agradable. Era un ser humano como usted y como yo. La única diferencia entre el ser humano usted y el ser humano Jesús es que Jesús nunca conoció pecado. Amén. Nunca conoció pecado. Fue impoluto, fue impecable para enseñarnos a nosotros que podemos vivir en esta tierra sin cometer pecado. Y esa es la promesa que se le hace. Y los judíos desde entonces esperaban esa promesa del Mesías que tanto han anhelado y que algunos ortodoxos todavía están esperando. En el mismo libro de Isaías, porque es el libro de Isaías, el libro bíblico que más habla del Mesías. Algunos estudiosos lo han definido como el profeta evangélico. El profeta evangélico porque es el que más habla de las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas tienen como cabeza a Jesús de Nazaret. En el capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante, ojalá usted pudiera leerlo junto conmigo. Desde el versículo 1 en adelante, Isaías también habla sobre este tema del Mesías. E inicia Isaías diciendo en este versículo 1: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Qué forma más dramática de empezar este capítulo 9 del libro de Isaías. Mas no habrá para siempre oscuridad. Aquí está introduciendo Isaías primero la situación en la que se encuentra la humanidad sin el Mesías. El Mesías que viene a ser el segundo Adán, porque el primer Adán fracasó. Ese proyecto fracasó. O sea, el proyecto primer Adán fracasó porque Adán pecó, Adán cayó. Ahora viene el plan eterno de Dios con el postrer Adán, que es Jesús de Nazaret. Ese postrer Adán no fue vencido por el pecado, sino que él venció al pecado. Y me encanta como Pablo lo presenta en la epístola a los Colosenses, ese trabajo del postrer Adán. Dice que ese postrer Adán, que es Jesús, tomó el pecado, tomó los decretos que nos condenaban a nosotros y los clavó en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente en ese lugar para que nadie más venga a traérnoslo a colación a nosotros. Así que cuando el enemigo te traiga a la mente esos momentos de pecado del pasado, ese tiempo de oscuridad del pasado, háblele por la palabra y dígale: diablito, te equivocaste, porque eso que tú me estás recordando, Jesús lo clavó en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario quedó clavado en el nombre de Jesús. Dele ese aplauso más fuerte al Señor, amén. Hay que conocerle y hablarle y reprenderlo por la palabra. Entonces ese Mesías esperado, Isaías lo presenta como que la ausencia de él es presencia de oscuridad. Vaya de nuevo al versículo 1 del capítulo 9. No habrá para siempre oscuridad. Si Cristo no está,
hay oscuridad. Mire, para el judío la palabra oscuridad es terrible, terrible, terrible. Usted sabía que los orientales y los judíos que son parte de los orientales no dormían en la oscuridad. No duermen a oscuras. Deben tener una lámpara, algo tiene que estar encendido donde ellos están durmiendo, porque no quieren saber de la oscuridad. La oscuridad es infierno para ellos. Lo que Isaías está diciendo acá es que mientras no llegue el Mesías, el mundo está en oscuridad. Este es un mensaje importante para el final del año. Nuestras familias que no han conocido al Mesías viven en oscuridad. Amén. Nuestros amigos que no han conocido al Mesías viven en oscuridad. La gente que nosotros conocemos, pero que ellos no conocen al Mesías, por más que le amemos, ellos tienen que saber que viven en oscuridad. Que a la luz de la Biblia, la oscuridad es sinónimo para la cultura hebrea del infierno mismo y del mundo negativo y enemigo de nosotros en el mundo espiritual. Y bueno, me encanta lo que dice más adelante, y es de lo que queremos hablarle. No habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y me voy al versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas, ya está hablando del pasado, pretérito imperfecto, el verbo andar conjugado en el modo indicativo. Andaba. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Con la venida del Mesías, la humanidad vio la luz. Por eso él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Y el que en mí, el que anda conmigo, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros somos la luz del mundo. Pero somos la luz del mundo no porque somos astros independientes con luz propia. Somos la luz del mundo porque a través de nosotros se refleja la luz de Cristo. Puedes darle un aplauso al Señor en esta noche. La luna no tiene luz, usted lo sabe eso muy bien. La luna no tiene luz, la luna no puede irradiar luz. La luna irradia la luz que proyecta del sol. Y dependiendo del ángulo en el que se encuentre la luna respecto a la tierra, pues usted tendrá una luna cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena o luna nueva. Pero la luna en cada una de sus etapas lo que hace es proyectar o reflejar la luz que recibe del sol dependiendo en el ángulo en que se encuentren los astros que ya he mencionado. Usted va a reflejar la luz de Cristo dependiendo cuán cerca usted esté recibiendo esa luz. Mientras más cerca esté del que posee la luz, de la fuente de luz que es este Mesías, en esa medida usted va a proyectar más luz al mundo. Usted no podrá iluminar si no recibe la luz del gran astro eterno que es Jehová Dios de los ejércitos, que le proyecta su luz a este mundo a través de usted, que es la luz que Él dejó para iluminar estas tinieblas. No lo confundí, ¿verdad que no? Amén. Somos luz porque a través de nosotros se proyecta la luz del Padre. Y quiero avanzar con esta parte. Isaías 9, capítulo 6. Váyase conmigo, también ahí nos revela algo importante sobre la venida del Mesías. Porque un niño nos es nacido, dice el versículo 6. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Pero antes de entrar a estos 5 regalos, aquí yo voy a hablarle de 5 regalos. 5 regalos que tenemos en Navidad. Y no voy a entrar en detalle de que el 25 de diciembre no es el día en que nació Jesús. Y ciertamente no nació el 25 de diciembre. Amén. 25 de diciembre se celebraba la fiesta del dios Sol, antes que el Imperio Romano pues
absorbiera la iglesia cristiana y la romanizara. Al romanizarse la iglesia, se cambió esta fiesta del Dios Sol por la fiesta del nuevo Sol, que es Jesús, según dijeron ellos en ese momento, para justificar el cambio. Pero lo bueno es que la humanidad se sensibiliza en este tiempo. La gente está más sensible, la gente nos acepta, nos tolera más que le hablemos del evangelio en tiempo de Navidad, ¿verdad? Que en otros tiempos. Pero por eso no deja de ser una fecha agradable, porque todo lo que Cristo toca, aunque venga del mundo, lo santifica. La cruz, ¿qué era la cruz antes de Cristo? La cruz era símbolo de maldición. La cruz era símbolo de castigo irreverente. La cruz era símbolo de un puente que llevaba al infierno a quien en ella moría. La cruz era un instrumento de maldición, hasta que Cristo no tocó la cruz. Cuando el cuerpo de Cristo tocó la cruz pasó a ser el símbolo de redención. Y todo el que ve una cruz, al primero que recuerda es al que murió en la cruz. Porque la importante no es la cruz, el importante es el que murió en la cruz. Como lo importante no es María, el importante es quien estuvo en el vientre de María. Pero bienaventurada es María entre todas las mujeres. Yo bendigo a Dios por María. Y por favor, no me hablen mal de María. No me hablen mal de María, pero no me le oren a María. Amén. Pero no me adoren a María, pero no le canten a María. Porque María, al igual que usted y yo, en aquel día estará diciéndole al Cordero que fue inmolado: Santo, 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 Santo. Porque María también le da gloria y honra al Dios de los dioses y al Rey de reyes y al Señor de señores. Déselo más fuerte al Señor, amén. Isaías aquí nos dice varias cosas, pero antes de entrar a estos 5 regalos, lo que más me agrada del título Emmanuel, Dios con nosotros, es que al Dios que le servimos no hay que hablarle mucho de nosotros. Los griegos se les hacía muy difícil explicarle a Zeus, estando Zeus allá en el Olimpo, ¿cómo explicarle a Zeus que a mí me da hambre? Si a Zeus nunca le ha dado hambre. ¿Cómo explicarle a Zeus que yo me enfermo? Si Zeus nunca se enfermó ni vio a alguien enfermo. ¿Cómo explicarle a Zeus que yo tengo que cortarme la barba porque después me salgo de la sociedad? ¿Cómo decirle a Zeus que tengo que irme a bañar porque si no me baño algo puede pasar con mi cuerpo? ¿Cómo explicarle a Zeus que cuando me hablan duro a mí se me van los nervios y también quiero responder y hablarle duro a quien me habla de esta manera? ¿Cómo explicárselo a Zeus si Zeus nunca vivió esas circunstancias? Lo que más me agrada del título Emmanuel es que el Dios al que usted le sirve ha vivido todas sus circunstancias. ¿Alguien adora al Señor en esta noche? Jesús estuvo solo. Jesús estuvo solo. ¿Alguien recuerda que Jesús estuvo solo? Cuando estaba en el Getsemaní orando, dejó a unos cuantos muchachones que andaban con él abajo. Muchachos, oren aquí a lo que yo voy a orar allá arriba. Cuando baja del Getsemaní, los encuentra roncando. No empezando a dormir, no. Parece ser que desde que el Señor se fue, ellos empezaron a dormir. Amén, cayeron ahí mismo. Y el Señor los encuentra roncando. Y cuando llega el Señor dice: pero no he podido orar ni siquiera 1 hora. O sea que hacía 1 hora que el Señor lo había dejado ahí. Los había dejado orando. Se sintió solo. Se sintió solo cuando sus amigos lo traicionaron. Se sintió solo cuando por unas monedas de plata lo vendieron. Se sintió solo cuando sus propios hermanos, los otros hijos de María y José, porque María y José tuvieron más hijos, usted lo sabía, ¿verdad? Amén. Bueno, si no lo sabía, sépalo. María y José tuvieron más hijos. Cuando sus propios hermanos le decían que él estaba turuleco. Sí, los hermanos de Jesús, los hijos de María y José,
decían que Jesús, el primogénito del Padre, estaba fuera de sí. Por eso el Señor, cuando fueron a buscarlo sus hermanos y su madre, le dijo: no, mis hermanos y mi madre son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces ese Jesús vivió todos los momentos que usted y yo podamos vivir. Tuvo necesidad de pan, tuvo necesidad de abrigo, tuvo necesidad de un lugar donde recostar su cabeza, tuvo necesidad de un amigo que le dijera: yo estoy contigo. Tuvo necesidad de un hombro para llorar encima de él. Tuvo necesidad de un pañuelo para secar sus lágrimas. El Dios al que usted le sirve no está ajeno a su circunstancia. El Dios al que usted le sirve no ignora lo que a usted le pasa y lo que le ha pasado. Y aunque usted se sienta sola en el camino en algunas ocasiones, aunque usted no vea que Él está hablando mucho alrededor de usted, tenga la seguridad que Él está en su barca. Y aunque esté durmiendo, si Él está en la barca, yo voy tranquilo, porque estoy corriendo la misma suerte que Él va a correr. Y yo sí quiero correr la suerte del Maestro. Amén. Yo sí quiero tener el mismo futuro del Maestro. Yo sí quiero correr el peligro que Él corre. Amén. Porque donde Él está, las cosas están bajo control. Ahí no hay problema. Entonces Isaías nos presenta 4 regalos para Navidad, 5 regalos para Navidad que yo quiero compartir con ustedes. Primero, el regalo del niño que es nacido. El niño que es nacido. O sea, no viene grande Emmanuel. Emmanuel no es transpuesto del cielo como grande, sino que lo someten a un periodo de 30 años antes de empezar el ministerio, para que viva en esos 30 años todo lo que un ser humano promedio tiene que vivir. Para que cuando nos vaya a decir a nosotros que no forniquemos, Él tenga un cuerpo que pueda presentarlo impoluto ante ustedes. No forniquen, porque yo no forniqué. Amén. Cuando Él nos diga a nosotros: no mientan, porque yo tengo 30 años y yo no he mentido. Amén. Cuando Él nos diga a nosotros: no roben, Él poder mostrarse a sí mismo como el modelo de los que no roban. Cuando Él nos diga: sirve a Dios de todo tu corazón y no te apartes de Él, Él poder decir: mira, yo fui el primero que lo hice, porque eres la primicia del Padre. Y nos regalan el niño. Y ese niño tiene como nombre, primero, admirable. Es un nombre, bueno, que además de ser un nombre, es un adjetivo que queremos compartirlo. El ser admirable implica que Él tiene los atributos, las características, y que llena el perfil de a quien nosotros buscamos para satisfacer a plenitud nuestra vida. Eso es algo admirable. Cuando Él se define como admirable, lo que estamos diciendo es que en ti, más bien Él hablando sobre sí mismo, en mí reposa toda la armonía de la eternidad. En mí está contenida toda la grandeza y la belleza de los siglos. En mí está la fuente de soluciones a los problemas que ustedes tienen. Eso no es admirable. O sea, no es admirable saber, como dijo el escritor a los Hebreos, que yendo al trono de la gracia donde está sentado Jesús, hallamos oportuno socorro para nuestras vidas. Eso es admirable. Es admirable saber que tenemos una puerta que podemos tocar y que siempre estará listo el dueño de la casa para abrirnos la puerta. Es admirable saber que tenemos unos oídos eternos que cada vez que llamamos nos va a escuchar y nos va a responder, porque a todo el que llama se le va a responder, se le va a abrir. A todo el que pide se le va a dar. Este es el primer regalo que se nos da. Se nos da a un Dios admirable, a un Dios que nos da las razones suficientes
para que siempre le admiremos. ¿Ustedes saben qué significa esto? Que nunca nos dará motivos para decepcionarnos. Oh, cuántas decepciones hemos tenido, ¿verdad? Decepciones. Y yo le aconsejo a la gente, miren, no se creen muchas expectativas para que no se lleven muchas decepciones. Es un consejo pastoral que siempre doy. Con esa persona, pues solo fórmate las expectativas que Dios en su lógica eterna te permite formarte. Pero no te formes expectativas muy grandes para que no te lleves muy grandes decepciones. Pero eso es hablando en el plano humano. Con el Dios al que tú le sirves, óyeme, fórmate todas las expectativas, porque nunca te vas a llevar una sola decepción. Dale ese aplauso al Señor. Amén. No te va a decepcionar en ningún momento. Y él mismo lo dijo, padre y madre te dejarán. Y cuando eso pasare, tranquilo, con todo y eso, yo te voy a recoger. Amén. Y se va más lejos. Aunque todos te sean infieles, yo, ¿qué cosa? Permaneceré fiel. O sea, yo no te voy a decepcionar en lo que el Señor te está diciendo. Puedes confiar en mí, puedes apostar a mí. La única apuesta que se permite en la iglesia es esa. O sea, que usted hace al Señor, yo apuesto al Señor. Usted puede apostar al Señor, puede invertir en el Señor, que ese es un negocio redondo. Y vamos concluyendo. El tercer regalo que se nos entrega es consejero. Admirable, consejero. La misma palabra que se usa para consejero es la que el Señor le dijo a los discípulos: miren, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré a otro consolador. La palabra que se usa para traducir consolador del griego es la palabra paracleto. Paracleto es la persona que en las cortes griegas, cuando alguien estaba siendo acusado, llegaba al tribunal, se sentaba y no tenía abogado. Él miraba, y la ley griega le permitía que hiciera eso. Miraba hacia la derecha, miraba hacia la izquierda, miraba hacia atrás, hacia todos los lados. Y mientras lo estaban acusando, el acusado empezaba a mirar a todo lo que estaban en la corte. Y si alguien aparecía que se acercaba donde el juez a defender al acusado, entonces ese alguien se llamaba Paracleto. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, ese es el trabajo que hace en nuestras vidas. Consolarnos. Y nos consuela, óigame, dándonos consejos dignos para que le sigamos, aconsejándonos por dónde ir. El mismo Señor lo dijo: Él os dirá qué hacer y qué no hacer, dónde ir y dónde no ir, qué decir y qué no decir. Y Él, ese divino Paracleto, estará con vosotros todos los días de tu vida hasta el final del mundo. ¿Alguien puede darle un aplauso al Espíritu Santo en esta noche? Amén. Ese es el tercer regalo que se nos da en Navidad. Se nos entrega un Dios admirable, un niño admirable, un niño consejero, Dios fuerte. Dios fuerte. O sea, ya nos vamos a dejar un poco de la ñoñería. Amén. Hasta ahora nos han hablado del Dios que nos añoña, del Dios admirable, del Dios consejero. Ahora van a hablarnos del Dios de guerra. Amén. El Dios fuerte. Hasta ahora solo hemos visto al Dios que nos pasa la mano, al Dios que nos añoña, que nos arropa, que nos abriga. Ahora nos presenta Isaías el tercer regalo de la Navidad. Con ese niño estamos entregando el Dios fuerte, el Dios que viene a pelear tus batallas, el Dios que viene a vengarse por ti, el Dios que viene a levantar espada contra tus enemigos, el Dios que te dice: reposa y descansa en mí, porque yo soy el que va a librar todas tus guerras. Alguien dice amén. Amén. Dígame.
El Dios que va a pelear tu guerra financiera, ese es el Dios que es admirable y que es consejero. El Dios que va a abrir las puertas que el mundo te ha querido cerrar, ese es el Dios fuerte. Oh, me gusta como se presenta en el Antiguo Testamento. Torre fuerte. Amén. Muralla inconmovible. Y así están los que confiamos en el Señor. Que somos como que, como el monte de Sión, que no nos movemos, sino que permanecemos para siempre. Permanecemos para siempre porque en nosotros se proyecta el poder de ese Dios fuerte. Oh Padre eterno, Padre eterno, se nos regala en Navidad con este niño que nació en Belén aquel día, un Padre eterno. ¿Qué bendiciones tiene el hecho de que nuestro Dios sea Padre eterno? La paternidad implica protección. La paternidad implica cobertura. La paternidad implica satisfacción de las necesidades del que disfruta de la paternidad. Usted como padre, aunque su hijo no se lo pida, como me dicen a veces las niñas, papi, pero yo no te dije que me comprara eso. Bueno, es que yo te amo tanto que yo sé lo que tú necesitas y te lo compro aunque tú no me lo pidas. Esa es la paternidad. Es tanto lo que nos ama el Señor, es tanto lo que Él nos cuida, es tanto su rol como padre, que aun cosa que no le pedimos nosotros, nos la concede, porque Él sabe todo lo que nos conviene. Amén. Él sabe lo que lo es beneficioso para nosotros. Por eso a veces tenemos años orando por una cosa, esa cosa nunca nos llega, no porque Dios ha dejado de ser tu padre, sino porque tu padre sabe que eso no te conviene. Amén. ¿Y quiénes somos nosotros para reclamarle a nuestro Padre lo que nos conviene y lo que no nos conviene? El hecho de que Él sea nuestro Padre eterno es garantía de futuro. Ya Él está en la eternidad. Yo no sé lo que viene mañana para mi vida. Usted no sabe lo que va a suceder con su vida mañana. Usted no sabe lo que va a pasar terminado el culto al salir acá. Amén. No lo sabemos. Ahora yo le puedo asegurar a usted que su Padre eterno, que domina la eternidad, ya Él está en el futuro. Y nada en el futuro va a ocurrir a uno de sus hijos sin que Él lo tenga bajo control. Amén. Si usted está en la cobertura del Padre, descanse en el Padre, porque Él en esa eternidad ya ha puesto las cosas en orden para cuando usted llegue, encuentre el escenario listo para seguirle honrando y seguirle sirviendo. Príncipe de paz, me gusta príncipe de paz. Y es el último regalo que se nos entrega en Navidad. La palabra paz, literalmente traducida en el griego, es poner dos cosas literalmente en acuerdo. Dos cosas en su justo lugar. Es la palabra paz, que viene también del hebreo shalom. Y esta palabra tiene varias connotaciones. De hecho, el judío cuando saluda dice Evenu Shalom Aleje. Evenu Shalom Aleje. La paz esté contigo. Ese es el saludo hebreo. La paz esté contigo. Y esa paz específicamente me gusta porque nació ese término de un momento en que Gedeón peleó y libró una batalla importante contra los madianitas, y luego él declaró y llamó a ese lugar Jehová Shalom. El Señor es mi paz, porque Él le trajo la paz. Pero la paz que se nos ha entregado a nosotros con este niño nacido en Belén es una paz como el mismo niño ya de adulto la definió. Mi paz os dejo, mi paz os doy, mas no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cómo la da el mundo? El mundo da la paz vinculada y relacionada con los bienes materiales. El mundo da la paz vinculado a la riqueza. El mundo da la paz vinculada a la salud. El mundo da la paz vinculada a la abundancia. La paz que Cristo puso en nosotros, la que Él dijo que Él nos da, no depende de ninguna circunstancia humana. La paz que Cristo nos dio depende de Él que nos la dio.
Por eso podrán quitarte todo lo que tú tengas, amado hijo, amada hija. Podrán eliminar todo lo que tú has construido, pero lo que Dios sembró en tu corazón, nada ni nadie podrá arrebatártelo. Por eso se repite el consejo del Señor. Oh, aleluya. Invierte en el reino de Dios. Siembra para el reino de Dios. Ahorra para el reino de Dios, donde la polilla y el orín no pueden entrar a corromper, ni donde los ladrones pueden entrar a robar. Por eso se reitera el mensaje del Mesías: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Las añadiduras vendrán cuando primero estés buscando el reino de Dios. Si te concentraste en las añadiduras, verás como el tiempo va a pasar, como vas a envejecer y no vas a llegar a tener ni las añadiduras ni el reino de Dios. El consejo pastoral es: busca el reino de Dios primero, y todas las demás cosas, dice el Señor, os serán añadidas. Y ya termino con esta parte para que no nos vayamos tan tarde. Príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La Navidad es Cristo. Y estos son los mejores regalos que podemos recibir en esta Navidad. El Dios admirable, el Dios consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de la paz. Puede darle un aplauso al Señor, a ese Mesías que nació hace ya bastante años y que hoy todavía sigue naciendo en el corazón de tanta gente que le servimos y que le amamos. Yo quiero que estemos puestos de pie ya en esta noche y vamos a despedir y que este tiempo sirva para